Plan de Quirós contra la permisología permitió aprobar millonario negocio de su hermano a pesar de informe negativo del Cernagiomín. Proyecto inmobiliario cercano a dunas de Concón implica una inversión de 43 millones de dólares, dice esta nota de CIPER Chile. Y para profundizar, ¿no?, en esto está allá y lo ven. Hace tiempo que no lo veíamos, ¿no? Director periodístico de CIPER Chile, don Pedro Ramírez, ¿cómo está, Pedro? Bien, bien. Bueno, yo vengo cuando me invitan, pues, Frey. Yo feliz de estar aquí en el Living Ciudadano. ¿En serio? Pero Muy bien, pues preséntase parte de la casa, Pedro. Pero bien, feliz. Bueno, en todo caso, muchas gracias por la invitación. Había estado acá en la bodega, ¿no? Porque salimos del sótano a la bodega, ¿no? Estuve en lo que parece llamar el sótano, que es lo que está al lado, que es Claro. un poquito más estrecho que esto. Yo creo que está bien, ¿no? Está Sí, bonito, pues, está sí, mucho más podemos amplio, más poner luminoso, ¿no? Va más creciendo cuadros. esto. El Living Ciudadano va ampliándose. lo que Sí, está nos muy bien. compramos una estufita de parafina que está allá, ya vamos saliendo, dijo. Así empezó CIPER también, ¿hace cuántos años ya? Nosotros partimos en una guardilla, un altillo que tenía la Mónica en su casa en el barrio Bellavista. Claro, Mónica González. La Mónica González, y partimos con la Fran Scogni, Sebastián Minay y yo. Éramos 4, Ya, en un espacio mucho más chico que este, imagínese. te lo aseguro. Digamos. Para estar en un palacio. No, pero estamos en un lugar cómodo No, sí, muy linda la donde se puede oficina ahí. trabajar Al muy frente bien. de Santa Lucía, no vamos a decir la dirección para En que... el barrio Los Tarrios. No, la dirección está en la página web de CIPER, está en la así que página no. web. Eso. Sí, nosotros Ya. somos completamente transparentes en todos nuestros datos. Oiga, Pedro, ya este plan Quirós, que ha tenido también sus buenas repercusiones, ¿en qué consiste esto que beneficiaría al hermano? Bueno, en términos de contexto hay que decir que en el año pasado, en el 2025, ya hace un año, en agosto del 2025, en un seminario de Clapes UC, el que entonces era jefe del equipo económico de la campaña de CAS, la campaña todavía no partía como tal, Jorge Quirós, ¿no es cierto?, dio una declaración donde él anunció que si se elegía acá, si se formaba su gobierno, como sucedió finalmente, él iba a instalar un mecanismo por el cual se iban a apurar, acelerar todos los proyectos que estaban detenidos o paralizados en el trámite de permiso ambiental, no de autorizaciones ambientales. Y en esa intervención él dijo, mire, yo voy a, cuando estemos en el gobierno, vamos a convocar al Consejo de Ministros, vamos a acelerar estos proyectos y vamos a aprobar estos proyectos. Nos dijo, los vamos a acelerar para que en su mérito, cuando llegue el momento, veamos si se aprueban o no se aprueban. Dijo, los vamos a aprobar. Esas son sus declaraciones que hizo en ese momento hace un año atrás. En ese instante, tú te acordarás que el mundo ambientalista dijo, oye, cuidado, o sea, aquí podemos correr el riesgo de que se aprueben estos proyectos, ¿no es cierto?, proyectos de inversión, pero con riesgo ambiental. O sea, que terminamos aprobando proyectos a pesar de que persista el riesgo ambiental. Producto de las declaraciones que hizo el entonces jefe del equipo económico de la campaña. Producto de aquello, nosotros en enero, bueno, Quirós volvió en enero, todavía no, ya sabíamos que iba a ser el ministro de Hacienda, todos lo teníamos súper claro, no lo era aún, por supuesto. Él reiteró esto en una entrevista en el Mercurio. Dijo, voy a hacer este sistema para acelerar proyectos que están en... Y entonces nosotros en CIPER dijimos, bueno, como esto ya sí se va a hacer, porque este va a ser el gobierno, se va a instalar en marzo, ya estaba elegido, vamos a revisar estos proyectos. Y entonces lo que hicimos fue poner a un grupo de periodistas de CIPER a revisar cada uno de los proyectos que pasaron o están pasando por este sistema de esta suerte de fast track, ¿cierto?, de apurar, y ver si efectivamente se aprobaba alguno con riesgo ambiental. Y ya hemos encontrado varios proyectos que efectivamente se aprobaron y que persisten, ¿no es cierto?, en su riesgo ambiental porque no fueron atendidas las observaciones o los reparos que hicieron ciertas entidades públicas, como en este caso el Cernagiomín. Disculpa, Y uno ¿eso, de estos eso es proyectos legal? ¿No atender la tiene indicación? su legalidad, pero lo que importa es que a veces tú dices, bueno, sí cumple con la legalidad, pero resulta que este proyecto, si se construye, pone en riesgo la vida de personas. Igual, independiente de que cumpla o no cumpla con la legalidad. Ya lo vamos a ver en detalle. Pero lo más importante, Frey, yo te diría que aquí es que dentro de estos proyectos que se están aprobando, todavía con el reparo de entidades públicas por el riesgo ambiental, está un proyecto que es del hermano del ministro Quirós y que nosotros no teníamos idea de que el ministro, o sea, el hermano del ministro tenía un proyecto por 43 millones de dólares corriendo en esta carrera de fast track, digamos, en este sistema que se aprobó y que finalmente se aprueba con un informe negativo del Servicio Nacional de Geología y Minería, el Cernagiomín, que es la entidad oficial en este tipo de materia. Entonces esta entidad está diciendo, sabe que este proyecto inmobiliario es un proyecto inmobiliario que es un edificio de departamentos residenciales que se pretende construir sobre una duna en Concón. Lo que dice el Cernagiomín es que en esa zona
existe el riesgo de remoción en masa. Como ya está ocurriendo, disculpa, en Concón, ya, con otros proyectos. En Reñaca es el mismo campo dunar, ¿no? Como dicen, claro, dicen los geógrafos, los geólogos, estamos hablando del campo dunar de Concón, Reñaca, ¿no? Que son las mismas dunas. Sí. En el año 2023 tuvimos un socavón. Es el proyecto del hermano. Exactamente, ese es, ¿no? Se llama Alto Sartorini. Y este proyecto se ingresó a la evaluación ambiental, no recuerdo bien si el 2018 o el 2019, pero a fines de la década pasada. Y el 2023 el proceso de tramitación se detuvo, y se detuvo porque ustedes recordarán que hubo un tremendo socavón en las dunas en la parte de Reñaca, ¿no? En un edificio que se llamaba Kandinsky. ¿Se acuerdan? Que fue toda una noticia. Edificio en el cual también tiene participación en el diseño el hermano del ministro. ¿El hermano es arquitecto? Es arquitecto y es propietario de una de las firmas de arquitectura más grandes de la quinta región, ¿no? Y entonces el proceso se detuvo y se retomó en 2024, pero 11 entidades públicas manifestaron su reparo a este proceso, dentro de ellas el Cernagiumín. Y entonces los titulares del proyecto, donde está el señor Víctor Quiró, tenían que responder esto el año pasado, a mediados del 2025, pero no respondieron. Pidieron aplazamiento. Y cuando tenían que volver a responder, dijeron, no, nuevo aplazamiento. Y ese nuevo aplazamiento hace que la respuesta se entregue cuando el gobierno de Kast ya partió, el 31 de marzo. O sea, se aplaza de tal manera que finalmente este proyecto entrega su respuesta. Gracias al aplazamiento pudo seguir adelante este proyecto. Y el proyecto se entrega cuando el ministro Quiró ya lleva 20 días como el ministro más influyente de este gobierno. Entonces, su hermano presenta la respuesta. De las 11 entidades que plantean reparos, 10 dicen no, ¿sabe que encontramos que la respuesta está bien, pero el Cernagiumín dice no? ¿Qué es lo que es, para entender la gravedad, ¿no?, de esto? ¿Qué es lo que es el Cernagiumín, ¿no? El Servicio Nacional de Geología y Minería es la entidad oficial que ve este tipo de temas que tienen que ver, por ejemplo, con riesgo geomorfológico, por decirlo así, que en este caso es en la remoción en masa que puede afectar estas dunas, es que una parte de la ladera se venga abajo, ¿no? Producto de grandes lluvias, por ejemplo, o que falle un colector, un alcantarillado que va por debajo de la duna, ¿no es cierto? Un terremoto. O, por ejemplo, un movimiento telúrico. Entonces, el Cernagiumín lo que está diciendo es que aquí existe el riesgo de remoción en masa. Y por lo tanto, lo que le pide a los titulares del proyecto es que entreguen un estudio del riesgo de remoción en masa que afecta a esta zona para saber qué tipo de construcción se tiene que hacer, ¿no es cierto? Digamos, cuáles son las necesidades que se deben adoptar, digamos, para mitigar este problema a través de la construcción, ¿no?, de refuerzos, etcétera, etcétera. O sea, esto no es solamente una entidad medioambiental que uno diga, bueno, las dunas también tienen todo un ecosistema, sino que esto es porque hay vida en peligro. Y aquí te respondo a tu pregunta. Finalmente, quienes tienen que evaluar esto, ¿no?, que es la COEVA, que es esta Comisión de Evaluación Ambiental Regional de Valparaíso, presidida por la persona que representa al presidente Kast, que es el delegado Manuel Millones, el delegado presidencial, toma la decisión de aprobar. ¿Y por qué toma la decisión de aprobar? Tú me lo preguntabas recién. Toma la decisión de aprobar porque dice, ¿sabe qué? Nosotros evaluamos riesgo ambiental. Y las fallas, ¿no es cierto?, geomorfológicas no constituyen un riesgo ambiental, ¿no? No está en riesgo aquí una especie endémica, algún tipo de animal, ¿no es cierto? No está en riesgo aquí un problema ambiental, sino que el riesgo que me está planteando Cernagiumín es un riesgo que tiene que ver con la construcción y la remoción en masa, y por lo tanto nosotros vamos a aprobar porque a nosotros lo que nos pide la ley es que aprobemos o desautoricemos dependiendo del riesgo ambiental. Y entonces el Cernagiumín lo que dice es, oiga, pero... Y entonces le dicen al titular del proyecto, usted lo que tiene que hacer ahora es un estudio para mostrarme cómo va a manejar las aguas, ¿no es cierto?, los drenajes de agua dentro de su proyecto. Y Cernagiumín levanta el dedo y dice, oiga, ¿sabe que eso no es suficiente? No es suficiente porque puede que ellos manejen muy bien las aguas dentro de su proyecto, pero si el socavón se produce en la parte baja de la ladera por otra falla, este edificio se va a caer igual. ¿Qué posibilidad hay que haya un cuasi delito de homicidio? No sabría decirte. Te lo digo porque aquí, como tú dices, ¿no?, lo que está diciendo Cernagiumín es que aquí se están poniendo en riesgo vidas. Así, tal cual. Que si se construye igual, aunque ellos digan que no, se puede colapsar ese edificio con todo lo que eso significa para la gente que vive ahí. Y también el Estado se hace responsable
al dar este permiso de lo que también puede ocurrir ahí, Tal desde cual. lo material a lo humano. Bueno, ya vimos ese riesgo con el socavón que se hizo producto de la falla de un colector de aguas lluvia en el edificio Kandinsky, ¿no? Cuando se produjo este Claro, tremendo, todos nosotros hacemos- esta fosa que se hizo dentro de la duna al lado de un tremendo edificio, ¿no es cierto?, que en cualquier momento pudo haber colapsado. Entonces, el Cernagiomín sabe de qué se trata este riesgo y por eso no está aprobando, porque tú comprenderás que después de lo que pasó en el 2023, con esas imágenes impactantes que vimos, ¿no es cierto?, en el sector de Reñaca, el Cernagiomín, sus funcionarios no se van a atrever a aprobar cualquier cosa porque saben que aquí puede pasar esto. Tú, como sos periodista, la importancia de los conceptos, ¿no? Aquí metieron el concepto de la permisología, entre comillas, para burlarse finalmente de todas las protecciones que hay, que puede ser para algunos excesivas en este sentido, pero detrás de esa permisología, como ellos lo llaman, están, por ejemplo, la importancia de que no ocurran situaciones como este socavón que tú has traído, o que se deteriore el medio ambiente con lo que eso significa, o que cueste vidas humanas. Sí, mira, yo creo que no hay que satanizar la idea de que se apuren las tramitaciones ambientales. O sea, tampoco en CIPER estamos súper claros de que una tramitación ambiental no puede tomar 4, 5, 6. Hay proyectos que llevan 17 años en tramitación ambiental, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que apurar esto y apurar las respuestas de las entidades públicas está bien. El problema es cuando tú apuras de tal manera que presionas para que se apruebe contra todo viento, ¿no? Sí, y entonces la preocupación que nosotros nos llevó a hacer este trabajo es que se estuviesen aprobando, fruto de este sistema de fast track, ¿no es cierto?, instalado por Quirós, que se aprueben proyectos aunque persista el riesgo ambiental. Y hemos detectado varios, dentro de ellos que estábamos viendo. Te encuentro razón eso, ¿no? Que claro, uno no quiere que todo esto se burocratice ad eternum, por lo que significa eso, pero el problema es que de repente el Estado da un veredicto y se sigue insistiendo sobre ese veredicto, como está ocurriendo, por ejemplo, con Dominga, que ya se ha dicho cuántas veces que no se puede hacer eso, pero aún la insistencia, y me imagino el capital también que hay detrás, con todo lo que significa, siguen, ¿no? y siguen tratando de que... Bueno, acá, Freddy, lo que tenemos es que se aprobó ya está aprobado este proyecto. Claro. Está aprobado, y lo que nos está diciendo el organismo oficial en Chile del tema geomorfológico, nos está diciendo, este proyecto que está aprobado sobre un terreno en el que existe riesgo de remoción en masa que no ha sido estudiado, ¿no? Es que esa es la responsabilidad que yo te digo, no sé, yo lo digo casi delito de homicidio, porque los que aprueban esto se hacen responsables pese a que hay un organismo competente, como el Cernagiomín, técnico, también diciendo todo lo contrario. Ojo, si construyen aquí, se puede morir gente. Si eso llega a ocurrir, ojalá no pase, ¿no? Pero estamos haciendo también como Estado todos responsables de esto. Sí, y esto, a ver, yo quiero insistir que raya para la suma, en síntesis, lo que nosotros estamos diciendo es que aquí el ministro Quirós instaló un sistema para apurar la tramitación de estos proyectos, de grandes proyectos de inversión que estaban en trámite ambiental paralizados, medio congelados. Perfecto. En ese sistema se revisó uno de los proyectos, es un proyecto en el que su hermano tiene participación, tiene el 12% de este proyecto que implica una inversión de 43 millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando de que a él le corresponden más o menos como un poco más de 5 millones de dólares al hermano del ministro. 4.500 millones de pesos. Y entonces, yo te diría que aquí lo más grave de esto, a nuestro juicio, es que este proyecto se está aprobando a pesar de que el Cernagiomín nos está diciendo que persiste el riesgo de remoción en masa en esa zona. ¿Y qué Eso es lo que publicó CIPER, básicamente, y que nosotros creemos que es importante que los ciudadanos lo sepan. Porque fíjate, y disculpa que te interrumpa, pero si el ministro Quirós no hubiese dicho hace un año en el seminario donde anunció este sistema, y después en el Mercurio cuando lo reiteró en enero, no hubiese dicho, mire, voy a hacer un sistema para apurar proyectos y quiero que sepan que hay un proyecto que es de mi hermano. Y entonces cuando venga el proyecto de mi hermano, nosotros, hand off, vamos a estar fuera de esto, no nos vamos a meter. Bueno, seguramente igual va a haber críticas, ¿no es cierto? Pero ya no hay una advertencia, ¿no es cierto? Hay una declaración que nos advierte sobre esto, pero ahora nos estamos enterando porque hay investigación periodística desarrollada por CIPER. Ahí esto va de la mano con esta otra nota de CIPER, ¿no? Que esta vez fue una empresa donde Quirós, actual ministro de Hacienda, fue asesor, ¿no? Consultor, como dice esta nota. Plan para destrabar inversiones del ministro Quirós también benefició entonces a empresa de la que él fue consultor
el proyecto fue rechazado en 4 gobiernos y ahora, entonces, cuando está él de ministro de Hacienda, se aprobó pese a informe negativo también del Cerneagio Min. Este es pariente cercano, a propósito, ¿no?, de la nota anterior, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que este es un segundo reportaje. Yo te decía que nosotros ya hemos detectado varios proyectos que se están aprobando o que han sido aprobados en donde persiste el riesgo. Este es un segundo. Este es un proyecto del grupo Errázuriz en el Salar de Atacama, ¿no?, donde hace 17 años que está intentando aprobarlo y durante 4 gobiernos distintos se le dijo que no porque el Cerneagio Min le está pidiendo un estudio que demuestre que su intervención en el salar no va a contaminar las napas subterráneas, ¿ya? Y este grupo Errázuriz es un grupo que ha contratado, el año pasado contrató a la consultora de Jorge Quiroz, antes de ser ministro, por supuesto, y él como economista hizo un estudio para el grupo Errázuriz sobre la alianza entre SQM y Codelco para la explotación del litio. Y defendió ese estudio, que es crítico de esa alianza y favorable a los intereses del grupo Errázuriz, lo defendió públicamente Quiroz en distintas intervenciones en prensa, antes de convertirse, ¿verdad?, en el jefe del equipo económico de la campaña de Kast. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, mire, se acaba de aprobar un proyecto del grupo Errázuriz, que es un grupo para el cual el ministro de Hacienda ha prestado servicios, se los prestó el año pasado haciendo estas consultorías, y se aprueba a pesar de que persiste, ¿no es cierto?, una solicitud de Cerneagio Min para que haga un estudio que el grupo no ha hecho. Entonces, lo que ha detenido este proyecto durante 17 años y en 4 gobiernos, este gobierno, ¿no es cierto?, bajo este gobierno, el sistema de evaluación dice, no importa, échale para adelante nomás y después vemos cómo arreglamos esto si es que, ¿no es cierto?, se llega a producir un problema. Perfecto. Entonces, y se hace en el marco de este sistema de aceleración que instaló el propio ministro Quiroz, ¿no? Entonces ya tenemos 2 proyectos que se aprueban a pesar de que no persiste, o sea, a pesar de que sigue pendiente estudios que demuestren, ¿no es cierto?, que ya no hay riesgo ambiental, y son proyectos que tienen alguna relación con el ministro Quiroz y que se han visto beneficiados por este trámite más rápido, este sistema para hacer un trámite más rápido que él instaló. Bueno, por esto, ¿no?, por estos artículos que saca CIPER, se le preguntó al ministro Quiroz qué tenía que decir al respecto. Y se enojó. Escucha la respuesta. Fue para que lo responda. Mira. A ver, lo que me acaba de señalar y que señaló CIPER es totalmente falso, ¿ya? El Ministerio de Hacienda no tiene ninguna decisión que tomar respecto de ningún proyecto o evaluación. El cambio de tiempos en los procesos de evaluación ha beneficiado 21.000 millones de del proyecto. Son cambios de tiempo en la resolución de los expedientes, que no tiene nada que ver con el contenido del expediente, y por lo tanto todo lo que se ha señalado es absolutamente falso, y no sé qué más puedo decir. Ya, todo falso, no sé qué más puedo decir. Dice que él no tuvo nada que ver con esto, con estas resoluciones finalmente, que hicieron a la mano por un lado y una empresa donde él fue consultor por otro. Suena duro, ¿no?, el ministro de Hacienda, que es el ministro más influyente de este gobierno, diciendo que CIPER publicó algo que es totalmente falso. ¿No? Él dice absolutamente falso. Suena duro, pero en realidad esto es una aseveración que hace el ministro Frey que no tiene ningún fundamento, ningún sustento. O sea, esto es lo que podríamos definir como un cantinfleo del ministro Quiroz, ¿no?, donde dice por una parte, esto es falso, y trata de argumentar, ¿verdad? Y dice, porque yo no participo, no tengo facultades para participar en la aprobación de un proyecto ambiental. Pero si el artículo de CIPER no dice eso. ¿Dónde dice el artículo que él aprobó ambientalmente un proyecto de su hermano? No dice eso. El artículo de CIPER lo que dice es, él generó un sistema para acelerar la tramitación de proyectos que están sometidos, ¿no es cierto?, al proceso de tramitación de autorizaciones ambientales. ¿Lo generó? Sí, pues lo generó. ¿Dónde está la falsedad? Eso es cierto. El proyecto de su hermano se revisó dentro de este sistema que creó él, el ministro. Totalmente cierto y documentado en el artículo. ¿Dónde está la falsedad? ¿Sí? Y por último estamos diciendo que se aprobó a pesar de que el Cerneagio Min dice que en ese terreno puede haber remoción en masa. Entonces, ¿qué es lo falso? ¿No? Entonces él dice, no, es que yo no participo en la aprobación ambiental. Mira, conversaba con los colegas de País ADN el viernes sobre este mismo tema, y yo le decía, oye, pero
también lo que a mí me resulta sorprendente, Freddy, es que los periodistas que están ahí no le contrapreguntan al ministro. No le dicen, oiga, ¿sabes? Eso no es lo que dice el artículo, ¿verdad? Pero por otra parte, si tú eres periodista y estás escuchando al ministro de Hacienda diciendo esto, o los editores de estos periodistas, y tú dices, a ver, si fuera cierto que CIPER está diciendo que el ministro de Hacienda, contra lo que dicta la ley, le aprobó un proyecto ambiental a su hermano por 43 millones de dólares, sería un tremendo notición. O sea, cuando él dice, yo no participo en la aprobación, ¿cómo no va a haber un periodista ahí que diga, oiga, pero eso no es lo que dice el artículo? Porque si eso es lo que dijera, lo que se tendría que abrir un proceso penal pues, por corrupción, porque efectivamente usted no tiene facultades para hacer eso, digamos, ¿no? Entonces, el artículo no dice eso, dice otra cosa completamente distinta. Entonces él, como te digo, cantinflea una respuesta que en realidad no... Entonces, parece un desmentido en un tono súper duro del ministro más influyente del gobierno, y entonces los colegas van y lo reproducen, ¿no es cierto? No, absolutamente falso, absolutamente, en distintos medios, absolutamente falso, y mucha gente que quiere creer esto, te va a decir, no, pero eso ya se desmintió, no es cierto. Y la respuesta que está dando no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos escrito. A tu juicio, Pedro, ¿qué debió haber hecho entonces el ministro Quirós respecto de este punto específico, ¿no? Que frente a que una empresa donde está su hermano haya sido beneficiada por este plan y que una empresa donde él también fue consultor haya sido beneficiada? Él tendría que haberlo declarado, Freddy. Él tendría que haberlo dicho antes. O sea, si él va a crear un sistema, si yo voy a crear un sistema para apurar la tramitación ambiental y sé que dentro del sistema va a entrar un proyecto de 43 millones de dólares de mi hermano, tendría que haberlo hecho público. Tendría que haber dicho, ¿sabe qué? Voy a hacer esto que puede terminar beneficiando a mi hermano, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes sepan que aquí hay un proyecto que le pertenece a un familiar directo mío, ¿no? O que le pertenece a un antiguo empleador que te empleó el año pasado, digamos, tampoco un empleador de hace 15 años atrás, ¿no? Y para que a lo mejor el día de mañana, cuando él deje de ser ministro, va a volver a trabajar. ¿Por qué no? Entonces, yo creo que este tipo de cosas, mira, se arreglan con transparencia, ¿sí? Con transparencia y enfrentando, ¿no es cierto?, las críticas que puedan lloverte por hacer una cosa como esta, ¿verdad? Y creo que a mí me parece bien que el gobierno se haga cargo de instalar un sistema que apure estas tramitaciones, ¿no? Me parece que está muy bien. No podemos terminar, ¿no es cierto?, como en la Unión Soviética, que las cosas con una burocracia, ¿no?, eterna, donde las cosas no se hagan nunca. Pero sí me parece que si vamos a hacer esto, y tú sabes que hay proyectos de personas que están muy cercanas a ti, esto evidentemente él tendría que haberlo declarado. Y no lo hizo, ¿no? Sí. Y no solo no lo hizo, sino que después cuando lo publicamos, él dice, absolutamente falso, ¿no? Y dice algo que no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos publicado, ¿no es cierto? Una declaración que no tiene ningún fundamento, ningún sustento. Entonces, a mí me parece poco serio de parte del ministro de Hacienda esta intervención que ha tenido, cuando en realidad tendría que haber dicho, sí, mira, en realidad hay un proyecto de mi hermano, hay un sistema que yo creé y quiero darle, ¿cierto? Y debería haberlo dicho antes, haberlo declarado antes. Bueno, lo está declarando ahora y dice, mire, voy a mostrar todo lo que se ha hecho al interior de esta comisión, de este grupo que está acelerando estos proyectos, para que ustedes vean transparentemente que no ha habido ningún beneficio. Pero no puede hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque el sistema que creó no tiene acta, no tiene huella registral, no deja, ¿no es cierto? Hoy día, después intervino la ministra de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, para decir que efectivamente lo que ha hecho el gobierno es acelerar los proyectos, ¿ya? Que ya fue una declaración más cercana a la verdad que la que hizo Quirós. Y entonces está diciendo, no, sí, efectivamente se hizo para acelerar el proyecto, pero aquí no se le ha dado preferencia a ninguno. Diciendo, ¿no es cierto?, no se le ha dado preferencia, en el fondo tácitamente está diciendo, no se le ha dado preferencia al proyecto del hermano del ministro, ni de este grupo que fue empleador del ministro. Pero no podemos saberlo, claro. No podemos saberlo. O sea, los periodistas que estaban escuchando también a la ministra no son capaces de decirle, oiga, ministro, pero no podemos saberlo porque el sistema no deja acta. No hay acta en que nosotros podamos decir, ¿y por qué este proyecto primero y no este otro? ¿Sí? O sea, no hay registro de cómo se determina eso. Este es un comité formado por la Subsecretaría de Interior, de Economía, de Hacienda y de Medio Ambiente, ¿ya?, liderada por la Subsecretaría de Hacienda, donde se revisan todos estos proyectos y se va viendo dónde están entrampados. Mira, falta, qué sé yo, te miento, una firma de un funcionario en la Seremia de Transporte. Entonces este comité, ¿no es cierto?, que se llama Comité de Seguimiento de Proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, este comité
que no está creado por ley, que no tiene norma legal, que es un comité meramente administrativo, ¿no es cierto? Lo que hace es apurar a ese funcionario del Seremi de Transporte y decirle, oiga, ¿sabe qué? Usted está en deuda, tiene que apurarse porque tiene que apurar, urgir, digamos, esta resolución para que esto salga rápido. Entonces, ¿con qué criterio estamos cogiendo a un proyecto por sobre ¿Con qué otro? transparencia? O sea, aquí no hay ley de transparencia entonces. No corre. No O corre. sea, yo por ley de Es que transparencia puedo pedir las actas y me van a decir es que no existen. Claro. ¿Sí? O sea, imagínate el pasto cultivo para la corrupción que eso puede permitir. Después de todo lo que hemos visto, por ejemplo, no sé, por la Suprema, con lo que ha pasado en el caso de Ibanco, por eso estamos caso de Hermosilla, etcétera, ¿no? Por eso estamos escribiendo sobre esto en CIPER. Increíble, ¿eh? ¿No? Si no solo, mira, aquí hay gente que va a decir, no, es que le quieren rayar la pintura al ministro, no, es que quieren sembrar una duda sobre la figura del ministro, es que ya, o sea, no, si nosotros estamos haciendo esto porque realmente es exactamente lo que tú estás diciendo, o sea, aquí podría ser el caso, ¿no es cierto?, que se tomen, no sabemos sobre qué criterios se están apurando unos más que otros, unos primeros que otros, etcétera, etcétera. O sea, yo puedo perfectamente dudar, y no habrán escogido porque es del hermano del ministro. Pero es lógico que los ciudadanos piensen eso. Oye, ¿no? es que tú, un artículo como este de CIPER, deja de decírtelo también como contribuyente y ciudadano, salva vidas. Un artículo como este de CIPER, porque si uno se va a comprar un departamento en las dunas, ¿ah? Y dice, bueno, si lo dijo el Estado y por algo será, pues entonces si el Estado lo permitió es porque el Estado puso su firma detrás. Claro. Uno no dice, no, lo permitió porque estaba el hermano de este caballero dentro mira, de... lo que te van a Entonces, decir... espérate, disculpa, entonces después, pase lo que pase, imagínate la irresponsabilidad que hay detrás, ¿no? Sin ser Neagiomín, que en nuestra institución a la cual nosotros le confiamos, como Estado, esa validación, dice, no se pudo haber construido, si yo dije que no, y lo construyeron igual. A ver, primero te van a decir que en realidad no se aprobó, o sea, se aprobó porque la evaluación medioambiental no se hace cargo de remociones en masa como fenómeno geomorfológico. Después te van a decir que ahora sí, en el permiso sectorial, ¿no es cierto?, el proyecto del edificio tiene que demostrar que su manejo de las aguas se va a hacer de tal manera que no afecte la duna. Y lo que está diciendo Sernagiomín es que eso no basta. Por lo tanto, aquí esto quedó en un vacío. Exacto. Donde va a persistir el riesgo hasta el final. Yo quiero detenerme en el Sernagiomín. O sea, cuando funcionarios del Servicio Nacional de Geología y Minería de la quinta región, ni siquiera de la sede central, de la quinta región, son capaces de decirle un proyecto del hermano del ministro de Hacienda recién instalado, que ya se pegó el bencinazo, ¿no es cierto?, que dijo, mire, yo hago aquí, yo soy el que dicta cómo va digamos, cómo se va haciendo el gobierno, es un ministro súper influyente, que funcionarios del Sernagiomín digan, no, yo creo que es para sacarse el sombrero respecto de gente que hace, porque uno siempre está criticando a los funcionarios públicos por burócratas, por lentos, ¿no es cierto?, pero gente que en el fondo tiene esta capacidad de decir, ¿sabe qué? Mire, yo no sé, a lo mejor... El coraje de decirlo. Hay que tener valentía, ¿no es cierto?, para decir, ¿sabe qué? No. En el Sernagiomín se hizo, ¿sabe qué? No, porque yo quiero... La imagen que vimos recién del edificio Kandinsky al lado de este tremendo foso, yo me imagino al funcionario del Sernagiomín que tiene que tomar esta decisión, va diciendo, y el día de mañana cuando se produzca un foso, ¿no?, y afecta a este tremendo edificio, me van a ir a buscar, pues entonces yo tengo que hacer mi pega como corresponde. Oye, ojalá que no estén empezando a echar a gente que opina lo contrario en el Sernagiomín, porque no lo sé, nosotros si no lo hemos reporteado. Si hay un buen concepto para el concepto de republicano, son estas personas que trabajan realmente con ese código de ética frente a la responsabilidad que el Estado les dio. Sí, así es. Bueno, tu homenaje entonces a la gente de Sernagiomín. O sea, yo reconozco gente haciendo su pega, porque bueno, nosotros en CIPER también, para nosotros es doloroso, o sea, también tratamos de hacer bien nuestra pega, con lo que cuesta, ¿cierto? Cuando te pongo el caso, cuando un medio de comunicación dice vamos a pelear con Hermosilla, que significa ir a pelear con 4 o 5 ministros de la Corte Suprema, no todos los medios de comunicación están dispuestos, ¿no? CIPER publicó el audio de Hermosilla sabiendo que el día de mañana CIPER puede llegar a la Corte Suprema por un recurso judicial, una demanda, no sé qué, y que los ministros digan, llegaron. Aquí tenemos esto, Entonces, hasta que llegaron. Yo te digo, hay editores y directores de medios que la van a calcular, nosotros no, porque tratamos de hacer bien nuestra pega. Entonces, cuando hay otros funcionarios que están en la misma que nosotros, bueno, evidentemente los saludamos. Para nosotros no es menor que el ministro de Hacienda diga que publicamos noticias falsas, ¿no? Es como que alguien diga, mira que hay un médico que mata gente, ¿no? Aquí hay un ingeniero que calcula puentes para que se caigan, ¿no? O sea, es como decirle a un periodista que está publicando falsedades con la liviandad con la que lo hizo este caballero. A mí me parece que no es algo que nosotros los periodistas que realmente
tratamos de hacer bien nuestro trabajo y lo podemos hacer con errores, por supuesto. Sí. Porque si él me demuestra que yo cometí un error, por supuesto que yo lo voy a enmendar. Por eso, Pedro, nos encanta tener a CIPER semana a semana, ¿no? Y también nos hacemos parte de esta comunidad que hemos logrado con medios, por el periodismo de investigación y para dar puntos de vista también distintos a la conversación ciudadana. Ahí está la página de CIPER, Pedro, y para eso colaborar, como también lo hacen con Stock TV, con CIPER, es importante. Sí, pues, nosotros siempre le pedimos a la gente que se meta a la página de CIPER. Arriba hay un botón que dice Únete a la comunidad de CIPER. Se puede abrir y ustedes ahí pueden escoger cualquiera de las alternativas para hacer un aporte mensual a CIPER, que es con lo que nosotros vivimos, ¿no es cierto? CIPER en el fondo se sostiene con estos aportes mensuales que nos hacen las personas que en el fondo no están pagando para suscribirse, ¿no es cierto? No están pagando para tener acceso a un artículo que está cerrado para los demás, ¿no? Están pagando para que este artículo esté abierto para todo el mundo, ¿no? Entonces, el llamado es a apoyarnos en esta tarea de, como siempre decimos acá, hacer periodismo sobre cosas que realmente importan. Pedro, muchas gracias por haber venido. Saludo grande y cariñoso al equipo de CIPER. Muchas gracias. También gracias por la sintonía y ser parte de esta comunidad del pensamiento crítico. Nos encontramos nuevamente mañana, aquí, en nuestro Living Ciudadano.